Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Ledak de la Money Games y hoy voy a hablarles de los trucos en los videojuegos. Todos probablemente hayamos utilizado trucos en algún momento de nuestras vidas, ya sea para conseguir cosas fáciles o para hacer algo más rápido. O simplemente para aburrimiento. ¿Quién no ha utilizado trucos a esta altura de la vida? Y sí, los trucos son divertidos, los trucos te dan cosas gratis, te dan cosas de forma más rápida y otras cosas más. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué están los trucos? Allá como por los comienzos de la historia de los videojuegos, los juegos eran bastante complicados, eran difíciles. Creo que duraron unas 2-3 horas o a veces infinitamente. Por eso mismo se hicieron extremadamente difíciles o con dificultad gradual, como para que duren más y el jugador quiera jugar y superarse y terminar el juego. Ahí es donde entran los trucos. Muchos juegos, como por ejemplo el Contra, eran bastante complicados y cuando los programadores tenían que testearlo era bastante complicado. Y en esa época no existían herramientas de debug como para hacer la tarea más sencilla. Por eso se introdujeron los trucos o cheat codes. El más famoso de estos, el Konami Code, que era precisamente utilizado en los juegos de Konami y en otros a modo de homenaje o easter egg hacia la compañía Konami. Este fue introducido de forma que los desarrolladores pudieran testear el videojuego y obtener las cosas de forma más rápida o para que poder durar más o ser invulnerables al daño, todo sea para poder testear el juego. Después, un poco más adelante, alrededor de los 90, 2000, los trucos fueron utilizados a modo de alargar la vida útil de un videojuego, como por ejemplo el Spider-Man de PlayStation 1. Vos podías terminar el juego de Spider-Man lo más tranquilo y al final, si mal recuerdo, te daban un código en el cual si vos lo ponías, podías volver a jugarlo con ese cheat code activado y era una experiencia diferente. Lo que más recuerdo era uno que te hacía la cabeza gigante y otro que te hacía los pies gigantes. Después también tenías otros trucos para desbloquear todo y otras cosas así, pero eran para eso, para que vos termines el juego, que duraba creo que 6 horas como mucho, y entonces vos tenías la posibilidad de rejugarlo diferente. Por lo cual hoy en día son poco y nada los videojuegos que todavía contienen cheat codes, como por ejemplo el GTA V. Pero lamentablemente al hacerlo bloqueas la posibilidad de desbloquear logros dentro del juego. Lo cual tiene sentido, porque si un logro es obtener la espada de los dioses y te la pones a través de cheat codes y desbloqueas el logro, es bastante tramposo. Además de que ya no es necesario alargar la vida útil de un videojuego agregando cheat codes, porque los desarrolladores tienen otras opciones para alargar la vida útil, ya sean los DLCs o los mods. En los DLCs vos pagás por más contenido y el juego es una experiencia diferente, ya sean armas diferentes o campañas diferentes o personajes, ropa, entre otras cosas. Y los mods también alargan la vida útil de un videojuego, como por ejemplo Skyrim, uno de los juegos más modiados de toda la historia. Y estamos hablando de un videojuego del 2011, el cual en pleno 2021 se sigue jugando. Probablemente no con la misma intensidad,
pero se sigue jugando y siguen habiendo mods nuevos, con una frecuencia menor. Sí, pero sigue habiendo mods nuevos. Además, aparte de ya no ser necesaria alargar la vida útil del videojuego, existen muchas formas de hacer un debug al videojuego sin necesidad de jugarlo todo de cero una y otra vez. Así que, en resumen, los cheat codes fueron introducidos para hacer debug, para hacerle la vida más fácil al desarrollador. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros como indie deberíamos agregar cheat codes? La verdad, eso es decisión de cada uno. Yo, por mi parte, pondría cheat codes, pero por un tema de nostalgia. Porque yo crecí con cheat codes, me crié con cheat codes y se me hace bastante divertido. Además, como expliqué hace un rato, es una buena forma de alargarle la vida útil al juego. El jugador termina tu juego de unas 5 horas, porque generalmente los juegos indie son cortos. Y al final del juego podés ofrecerle un código el cual el jugador debe introducir y este hace que se active algo diferente, que cambie algo. Por ejemplo, que si es un dungeon crawler, que las mazmorras estén espejadas o que los enemigos sean más difíciles o lo que quieras. Y ahora, tengo una pregunta. ¿Vos usarías cheat codes en tu videojuego? Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Les dejo mis redes sociales abajo para que me sigan si quieren. Por favor, síganme. Y nos vemos la semana que viene. Hasta otra.